Grecia. Grecia, oficialmente la República Helénica, es un país del sureste de Europa que forma parte de la Unión Europea. Situado en el lado sur de la península balcánica, limita con Bulgaria, la República de Macedonia y Albania al norte, al este con Turquía y al oeste y sur con el Jónico y el Mediterráneo. Se considera generalmente como la cultura seminal que sirvió de base a la civilización occidental. La cultura de Grecia tuvo una poderosa influencia sobre el Imperio Romano, el cual la difundió a través de muchos de sus territorios de Europa. La civilización de los antiguos griegos ha sido enormemente influyente para la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, dando origen a la corriente renacentista de los siglos XV y XVI en Europa occidental, y resurgiendo también durante los movimientos neoclásicos de los siglos XVIII y XIX en Europa y América. La civilización griega fue básicamente marítima, comercial y expansiva. Como se mencionó antes, Grecia fue la cuna de la civilización occidental, no solo por sus aportaciones y su historia, sino también por su literatura, cultura y arte. La literatura griega clásica comprende aquella literatura escrita en griego antiguo, desde los más antiguos vestigios hasta el siglo IV, y el auge del Imperio bizantino. La literatura de los griegos se trabajó en todos los géneros: el teatro, la poesía, la prosa épica y la mitología. Esta fue una de las principales características con la cual se distinguió. La mitología griega surgió de cantos y leyendas populares y fue por primera vez escrita por Homero en la Ilíada y la Odisea. El estilo clásico griego denotaba armonía, simplicidad, proporción, razón, belleza, formas perfectas y justicia. Estas son una de las características que lo distinguieron. Fue así como la literatura se dividió en tres importantes épocas: la preclásica, en donde se desarrollaron principalmente la épica y la lírica; la clásica, donde se desarrolló la dramática; y la helenística, donde se conocieron los diversos escritores intelectuales. En la poesía épica se contaban las hazañas de los héroes, historias acaecidas en un pasado legendario. Los poemas épicos son poemas compuestos y transmitidos oralmente por unos poetas itinerantes llamados aedos o rapsodas. Los aedos partían de los hechos históricos de la guerra de Troya y reelaboraban ese material hasta convertirlo en leyendas y mitos de los héroes y guerreros que participaban en ella, así como de sus proezas y sus virtudes, especialmente de su valor. Con ello, los héroes eran tomados como motivo de admiración y como modelo de comportamiento para el pueblo. Homero es el único rapsoda en el cual se conservan poemas, uno de los más famosos que marcó huella en la civilización griega, la Ilíada y la Odisea, que fue dividido en 24 cantos que narra un episodio en los últimos 10 años de la guerra troyana. La lírica griega fue otro género literario importante en Grecia. En él se desarrollaron importantes artistas como Anacreonte, odas de Píndaro, Lucretius y Alcaecus de Sofo. Este último con una oda muy importante de la época, llamada Afrodita y el amado. En el género dramático destacan importantes artistas como Aeschylus con El suplicante y Prometeo encantado. Otro escritor importante de la época fue Sófocles, con su tema de Oedipus Rex, Antígona y Electra; Eurípides con Medea, Casandra y Andromaca. La tragedia y la comedia antigua surge a partir de los misterios dionisíacos, de los centenares y las tragedias importantes de esa fecha. La comedia griega surge igualmente a partir de los misterios dionisíacos. Uno de los más importantes fue Aristófanes con su tema importante de Lisístrata, un tema que estaba totalmente en contra de la guerra que se enfocaba en ese año. Una parte de la mitología griega fueron las creencias en los diversos dioses y héroes importantes. Algunos de ellos fueron Cronos, que significa Saturno; Júpiter; Zeus; Neptuno, Poseidón; y Plutón, que fue el dios de Hades. Fue así como la literatura dejó grandes aportaciones a la cultura griega, que prevalecerán hasta las siguientes épocas.
El arte griego fue caracterizado por su idealismo estético, proporcionalidad, equilibrio de los elementos y su interés por reflejar la expresividad genuina en la figura humana. Por ello, desarrollaron una gran perfección en el dibujo. El atletismo tan cultivado por estos pueblos fue desarrollado cada año en los Juegos Olímpicos. La primera vez en todo el mundo se dieron en Olimpa. Todo esto brindó a los artistas sus mejores modelos: la sencillez, el ritmo, la claridad y la unidad. Dominaban todas sus fuerzas artísticas. Fue así como los griegos alcanzaron sus mayores logros en la cerámica, la escultura, el deporte y la arquitectura. El arte griego comienza aproximadamente en los siglos V y IV. Se caracterizó por darle a sus obras el mayor sentido de la proporcionalidad, para expresar armonía y equilibrio de elementos, y por reflejar una genuina expresión de humanismo. Grecia fue una de la cultura situada en la pequeña península al sureste de Europa. Fue así como nacieron las primeras ideas que dieron a la forma de la cultura occidental, de tal modo que nuestros conocimientos y modos de pensar son una consecuencia de la filosofía, la ciencia y el arte de los griegos. Su centro cultural estaba en Atenas. Se preocupaban por la belleza, cultivaban las artes y el cuerpo humano, eran aficionados del buen comer y del buen vestir. Se organizaban grandes festivales donde se cantaba, bailaba, había música y teatro. Es así que al hablar de lo griego, no había mejor que escuchar de su arte y cultura, no solo artística, sino también deportiva. Fue así como Grecia nos ha dejado importantes legados a la humanidad, no solo por su arte y su cultura, sino por su literatura, que ha sido base de su historia, que todo mundo sigue estudiando hasta nuestra época.